tenemos pues por el momento este ejercicio. Enseguida miraremos el otro. Bien. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Bien, nos están hablando entonces de que tenemos que encontrar básicamente la ecuación de la circunferencia, que es tangente a una recta y básicamente el centro es el punto de intersección de unas rectas específicamente. Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber, o bueno, digamos que a la hora de resolver este tipo de problemas, es primero preguntar por específicamente qué nos están preguntando. En este caso nos están preguntando por la ecuación de una circunferencia. Bien, es importantísimo recordar, bueno, cuando yo tengo una circunferencia, ¿qué elementos tengo que tener claro alrededor de la circunferencia? Entonces, básicamente vamos a necesitar dos cosas, un centro, ¿cierto? Un centro y un radio, ¿bien? Y un radio R. Con esto básicamente podemos caracterizar una circunferencia, teniendo en cuenta que la ecuación de una circunferencia está por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es igual al radio al cuadrado. Importantísimo saber estos elementos propios dentro de la caracterización de una circunferencia, ¿cierto? Entonces necesitamos el centro y el radio para escribir la ecuación de una circunferencia. Bien, ¿qué pasa? Mire que nos dicen, vea, el centro es el punto de intersección entre dos rectas, ¿sí? Y básicamente, pues, es tangente a otra recta. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar el centro. Básicamente, el centro es el punto de intersección de dos rectas. Quiere decir que cuando yo cojo las rectas, justo en el punto donde estas dos se toquen, ahí voy a encontrar las coordenadas h, k. ¿Cómo se encuentra o cómo le encontraba uno 3x menos y igual a 7 y la otra es 2x más 3y igual a 1? Nosotros, ¿cómo encontrábamos dentro de lo que conocemos, cómo encontramos el punto de intersección entre una recta? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo encontramos el punto de intersección? ¿Qué es lo que uno normalmente tiene que hacer? A ver, alguno, alguna. De pronto igualarlas o igualar a cero. Va por ahí. Igualarlas es una opción, sí. Pero entonces, Laura, ¿yo qué hago generalmente cuando tengo un proceso de igualar ecuaciones? ¿Yo con qué finalidad busco hacer ese tipo de cosas? ¿Qué hago con eso? Para encontrar en qué puntos son cero, de pronto. ¿Segura que cero, necesariamente cero? ¿O puede ser un, Mm, un número, valor cualquiera? no, pues sí, puede ser un valor. Ok, entonces la pregunta es acá, cuando yo busco, encuentro los valores en una ecuación que estoy haciendo, ¿cómo se le llama eso? No sé, Dime, o alguien, si le quiere ayudar a Laura, si como quieran, o Laura, dime. no sé, ni idea. Bueno, básicamente es encontrar una solución al sistema. Entonces Ah, tenemos un sistema de ecuaciones lineales, en este caso dos, ¿cierto? Tenemos un sistema de ecuaciones lineales y tenemos que encontrar la solución. Pregunta, como son solo dos ecuaciones, pues digamos que hay muchos métodos, ¿cierto? Igualación, sustitución, reducción, ¿cierto? O se pueden ir por la otra conocida, pues que se trabaja en esta área, que es básicamente resolver una matriz. Sencillito. Ahí está, una matriz. Ustedes ya ahorita tienen muchos elementos para poder resolver un sistema de ecuación. Tienen muchos métodos. Desde el determinante, desde los determinantes aplicando Kramer, utilizando también la matriz inversa. Hay muchos métodos, escalonando.
Ustedes eligen lo que quieran o pues en este caso pueden igualar, pueden reducir, pueden como lo que quieran realmente. Yo lo voy a hacer así, voy a escalonar la matriz, solo como para no olvidarnos un poquito de la escalona, de cómo se escalonaba. Entonces en este caso tengo un 3 y tengo un 2. Entonces voy a ser inteligente, yo no voy a convertir ninguna fila todavía en cero, ni pivote, ni nada. Perdón, no voy a volver en unos, no voy a sacar pivote, sino que voy a volver este un cero. Pues voy a empezar a hacer como aquí una especie de operaciones para empezar a aparecer el uno. Entonces, si se fijan, yo puedo multiplicar por menos 2 la fila, por menos uno, perdón, menos uno de la fila 2 y se la puedo sumar a la fila uno. Entonces, cuando yo hago eso, y me pongo esto acá y este es el uno, entonces la que me da menos 2 más 3 da uno. Y menos 3 menos uno menos 4 y menos uno más 7 6. Ya tengo el primer pivote ahí. Ahora sí, entonces le digo a él, hey, ve, dos veces la fila uno menos dos veces la fila uno más la fila 2. Entonces aquí ya aparece el 0, 2, 4, 6. Y menos 4 por menos 2 8. 8 más 3 11, ¿cierto? Y menos 2 por 6 menos 12, menos 12 más uno menos 11. Lo que quiere decir aquí, de una vez, vea que yo ya tengo esta escalonada aquí, básicamente me está diciendo, vea que 11y es igual a menos 11 y que x menos 4y es igual a 6. Desde aquí podemos corroborar de que y es menos 1, llévale menos 1, y si llévale menos 1, x menos 4 por menos 1 igual a 6, x más 4 igual a 6, x vale 2. ¿Cuál es el centro entonces? El centro de mi circunferencia es el punto 2, menos 1. Listo, ya tengo el centro. Bien, tengo entonces aquí, tengo el centro. Entonces, por el momento, la ecuación de la circunferencia parcialmente quedaría así. X menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual r al cuadrado. Como quien dice, esta opción descartada, esta opción descartada y nos quedamos con esta o esta opción. Bien, ¿qué nos hace falta entonces para poder encontrar ya la ecuación? El radio. ¿Pero qué tenemos? Tenemos un punto y por acá tenemos una recta. Tenemos una recta, ¿sí? Y esta recta está dada por esta expresión, una recta tangente. Y esa recta tangente básicamente tiene aquí un punto X, Y, que es el único punto que está tocando la circunferencia. Recuerden que una recta tangente a una figura es una recta que solo toca en un y solo un punto a la figura. Bien, entonces recordemos de lo que ya hemos aprendido en geometría vectorial, recordemos eh, qué recurso, qué recurso conocemos para poder encontrar ese radio. Fíjense que el radio respecto a la recta, ¿cómo creen que sea? ¿Paralelo o tiene un ángulo de incidencia o es perpendicular? ¿Qué creen que cómo es el radio, el vector formado por el radio respecto a esa recta? Es perpendicular. Es perpendicular, muy bien, es perpendicular, excelente. Entonces, de pronto se les ocurre una idea de qué hago si tengo una recta y un punto y quiero calcular la distancia que hay entre ellos.
Pues no sé si otra manera, pero se me ocurre la ecuación de distancia entre una recta y un punto. Efectivamente, efectivamente, esa es la opción más viable en este caso. Encontrarla con aplicar la fórmula de la distancia entre un punto y una recta para encontrar ese valor, ¿cierto? Bien, entonces vamos a revisar. Vamos a revisar entonces la expresión de la distancia. Entonces, ¿cómo se hace? Eso dice así, la expresión, más o menos. La expresión entonces, recordemos que puede ser en dos dimensiones, que la distancia es el valor absoluto. En este caso, de el coeficiente por el x del punto más el coeficiente en b por el y del punto más c sobre el módulo como del de los valores de la recta. Entonces, en este caso, esa distancia va a ser ese valor absoluto. En este caso, mi recta es 4, 3, 25. Entonces sería 4 por el x del punto, este es el x del punto, o sea, por 2, más 3 por el y del punto, que es menos 1, menos 25 sobre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces miren que esa distancia es 4 por 2, 8. 3 por menos 1 menos 3. Y aquí me queda 8 menos 28, que es menos 20. Menos 20. Y 19, 16 más 9, 25. Y la raíz de 25 es 5. Como quien dice que la distancia es 20 dividido 5 menos 4. Y en valor absoluto, entonces la distancia es 4. Entonces la distancia que hay de acá a acá es el radio. O sea que ¿cuánto vale el radio? Vale 4. Y si el radio vale 4, entonces mi expresión me queda x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, la expresión entonces es esta. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con el ejercicio? No, profe, quedó muy claro. Ok, bien. Ahora miremos el otro ejercicio que nos propones. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es este. Nos dice, si el eje mayor de una elipse es el doble del eje menor, entonces el valor de la excentricidad es. Bien, entonces lo primero que tenemos que recordar es, conceptualmente, ¿qué nos está preguntando? Entonces, en este caso, nos preguntan por una elipse. Entonces vamos a preguntar una elipse. Entonces, vamos a hacer aquí como un dibujito más o menos similar al de una elipse. Sí, tenemos una elipse. Nosotros sabemos que la elipse, pues básicamente está compuesta de dos ejes, ¿cierto? Hay uno que es el eje mayor y otro que es el eje menor. ¿Quién me dice qué características tiene el eje mayor? ¿El eje mayor a quién contiene? Michelle, pero ¿qué contiene el eje mayor? Recuérdate de todos los elementos de una elipse. Entonces dime, el eje mayor, ¿qué es lo que trae dentro de la elipse? El eje mayor que contiene del... Los puntos finales. Segura. Los vértices. Segura. Vamos, vamos. Más ideas. Los focos. Muy bien.
Recuerden que el eje mayor es el eje donde estén ubicados los focos de la elipse, ¿cierto? Entonces, aquí hay un foco y aquí hay otro foco. Quiere decir que en este caso el eje mayor, pues evidentemente es el más largo, pero tienen que saber que dentro del eje mayor están ubicados los focos. Listo, muy bien. Bien. Y el eje menor, pues evidentemente sería el otro. Entonces, ahora nos preguntan por excentricidad. Entonces, ¿quién me dice cuál es la expresión de excentricidad? ¿La tienen? Es C sobre A, efectivamente. Es C sobre A. Esto es excentricidad. Es C sobre A. Perdón. Esta es la excentricidad C sobre A. Pero entonces ustedes dirán, venga, ¿y qué es C y qué es A? Entonces vamos a recordar esas cositas. Recuerden que C es la distancia que hay del centro a un foco. ¿Bien? Eso es C. Y A, B, ustedes saben que B es el semieje menor, es decir, la mitad del eje menor, ¿cierto? Esto es B. Y A, básicamente, es la relación que hay en ese triángulo rectángulo. Este es A. Entonces, importante es diferenciar esto. C es la distancia desde el centro hasta uno de los focos. B es pues, la mitad del eje menor y pues A es la relación que se forma dentro de ese triángulo. Donde, ¿quién me dice qué sería A? ¿Qué sería A? ¿Quién me dice qué sería A? Distancia del centro al vértice. ¿Y eso cómo se llama? ¿Esa distancia cuál es? Sí es cierto, pero ¿esa distancia cuál es? Nadie. Bueno, A es la distancia del semieje mayor. Es decir, que esto también sería A. Eso es A. Entonces, teniendo en cuenta el triángulo que hay ahí, teniendo en cuenta ese triángulo que está ahí formado, ¿sí? Entonces, quiero que más o menos pensemos, hey, C en términos de B y A lo puedo sacar con Pitágoras. Si se fijan, ustedes saben que Pitágoras sería que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, C es la raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. Eso sería C. Como quien dice, esta expresión es de excentricidad, yo la puedo ver así. A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A. ¿Y por qué? Porque es que mire que nos dan información es de el eje menor y el eje mayor. Y me dicen, vea, el eje mayor de una elipse es el doble del eje menor. Quiere decir que, vea, el eje mayor es el doble del eje menor. Recuerden que A es semieje. Si lo multiplico por 2, obtengo el valor del eje. Me dicen, el eje mayor es el doble del eje menor. De acá, miren que puedo sacar una relación. 2A es igual a 4B. Entonces ya ustedes pueden decir, vea, A es 4 dividido 2, entonces A es 2B. Y si A es 2B, entonces yo puedo sustituir en esta expresión. La excentricidad me queda entonces 2B al cuadrado menos B al cuadrado es igual a 2B. Entonces mi excentricidad sería 2B al cuadrado, sería 4B al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2B. La excentricidad entonces es 3B al cuadrado sobre 2B. Y pues aquí podemos, por propiedades de la radicación, yo lo puedo ver como raíz de 3 por raíz de B al cuadrado. Esto me quedaría B raíz de 3
sobre 2b y b se va con b. Entonces la excentricidad raíz de 3 sobre 2. Y ahí está. Raíz de 3 sobre 2 es la excentricidad. Por lo tanto, la opción sería esta. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Pero queda claro de cómo se resolvía el problema. Sí, pues la verdad era mucho más fácil de cómo lo estaba mirando como por otros lados. Ah, bueno, por eso siempre he dicho que para poder resolver este tipo de ejercicios es muy importante saber o tener claro qué cosas me están preguntando para yo saber a qué elementos recurrir. Porque a veces empieza uno como a divagar en muchas cosas cuando uno no se da cuenta exactamente qué cosas le están preguntando. ¿Cierto? O sea, uno hablan de elipse, pero entonces uno como que ignora un poquito la relación del eje mayor y el eje menor y uno empieza a divagar ahí porque uno, bueno, ¿y de dónde encuentro esa relación? Y nos olvidamos casi que de la definición de la elipse o al menos de la primera clase donde le muestran a uno los elementos de la elipse. Pero bueno, bastante chévere los ejercicios, Laura. ¿Alguien más tiene otro ejercicio que quiera proponer? Profe, Sobre, y el otro. ah, pero lo mandaste. Ah, sí, lo Sí, mandaste, tienes razón. Ah, ok. La ecuación de una parábola que abre hacia la izquierda y que tiene. Listo. Ok, bien. Entonces, este otro ejercicio de una caracterización de figura. En el taller anterior hice un ejercicio de parábola muy interesante. Largo ese desgraciado, pero muy bueno. Bueno, ya Michelle también nos está proponiendo un par de ejercicios. Uy, uno de física, bacano. Y estos otros. El del avión, yo ya lo hice, Michelle. Lo hice en el taller anterior, pero si quiero ahorita te lo muestro. Pero ese también, ese ya lo resolvimos en el taller anterior. Bastante profe, chévere. una pregunta. Dime, ¿En dónde se pueden ver como grabaciones de talleres anteriores? está en YouTube. Ah, ok, En el listo. YouTube de antivirus hay grabaciones de los diferentes, muchos de los talleres. Ahí suben la mayoría. Listo. Dado el caso que no, pues también los pueden solicitar a antivirus, le pueden escribir un correito, hey, mira, por favor, me mandas el taller, el link de la grabación del último taller de geometría vectorial o el de taller de geometría de tal fecha y ya, pues así tranquilamente se los pueden mandar. Este ahorita con la asistencia se los mandarían al correo posteriormente cuando esté listo. Ah, listo, profe. Muchas Listo, gracias. con gusto. Bien, entonces miremos este. Interesante. Lo primero es, bueno, ya sabemos que es una parábola. El cuento es que tenemos que preguntarnos, hey, tenemos básicamente como dos, vamos así, un gráfico acá, tenemos cuatro configuraciones diferentes para una parábola. Primera configuración, que la parábola esté así. Segunda configuración, que esté así. Tercera configuración, que esté así. Cuarta, que esté así. No son hipérbolas, para que no las miren como hipérbolas. Acá uno es una parábola. Bien, tengo cuatro configuraciones. En este caso, ¿cuál de las cuatro es? Esta es la uno, 2, 3, 4. Según el problema, ¿qué configuración me están diciendo que es? La 4. Efectivamente, ¿cierto? Es una parábola que abre hacia la izquierda, o sea que es la configuración 4. Entonces ya cuando sabemos eso, ahora tenemos que preguntarnos, hey, cuál es la ecuación, digamos, en términos generales de una parábola que abre hacia la izquierda? Pues tenemos que recordar eso. Tenemos que mirar, hey, izquierda o derecha, izquierda. Si es a la izquierda, entonces cuál es esa ecuación de esa parábola? Entonces, recordemos que cuando es horizontal, cuando es una parábola horizontal, la expresión es de la siguiente manera. Recuerden, que es y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. ¿Sí o no? Esa es de
una parábola horizontal y nos vamos a dar cuenta que P, cuando P es negativo, entonces esto se vuelve una parábola que abre hacia la izquierda. Quiere decir que entonces básicamente vamos a mirar esta caracterización. Entonces ya desde ese punto podemos ver las opciones y podemos empezar a descartar. ¿Será que esta opción me sirve y esta opción me servirá? Una de esas dos opciones es válida respecto a la ecuación a la expresión que planteamos para una parábola horizontal. Pues quizá no porque Y termina siendo negativa. Eh, mm, Mire quién tiene el cuadrado, Laura. Fíjate en la ecuación, en la expresión que planteamos para una parábola horizontal, ¿quién está al cuadrado? Ah, ok, sí. ¿Cierto? Entonces, Ajá, entonces estas opciones en morado me sirven. no. No. ¿Por qué? Porque miren que el término que está al cuadrado es y. Y como aquí el término al cuadrado es x, no me sirve y no me sirve. Por lo tanto, puede ser o esta opción o esta opción. Vamos a mirar entonces ahora sí para ver el problema. Bien, ¿qué información me están diciendo? Que tiene por extremos de su lado recto dos puntos. Es decir, ¿qué es el lado recto? Ustedes recuerden que cuando yo tengo una parábola, recuerden que ya vamos a dibujar aquí un poquito más, la caracterización un poquito más fiel. Supongamos que esta es mi parábola, así. Esa es mi parábola. Bien, tiene aquí un vértice, ¿cierto? Por aquí estaría como el foco de esa parábola, ¿cierto? Por aquí estaría pues como lo que llaman la directriz. Está pues como la directriz. Bien. Ahora, ¿qué sería entonces o quién me dice que es el lado recto? Es como el segmento que es paralelo al eje Y que pasa por el foco. Bien, cierto, el segmento de la recta anterior por la parábola que pasa por el foco y es paralelo. ¿Segura que al eje Y? Pues es que como en este caso está acostada Ah, sí, o sea, en este caso sí, pero el, 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 el lado recto, ¿a quién debe ser realmente paralelo siempre? a la recta fija. O sea, a la directriz. Ok, Listo, ojo, el lado recto siempre va a ser paralelo a la directriz. Esa es más, es como un punto más válido para eso. Bien, ok. entonces ya sabemos entonces que este es el lado recto, ¿cierto? Aquí está, voy a pintar por aquí. Entonces, esta cosa de acá sería el lado recto. Bien, aquí tengo. Entonces me dicen, vea, está en el punto. Ah, bueno, incluso mi dibujo, pues mi dibujo técnicamente está mal en el sentido en que, pues ya respecto al punto, este eje, como por aquí. Yo lo dibujo. O sea, es así. Ahí está. O sea, por aquí, este sería Y, este sería X. Me está diciendo, vea, eso está en el punto, en X está en 3. Entonces me dice, vea, 3,2 y 3,-4. Incluso el dibujo de la parábola está mal hecho. Voy a hacerlo ya un poquito más fiel como al, al diseño pues del ejercicio. Aquí X, acá. Entonces por aquí está 3. Entonces por aquí está el 2. Entonces por aquí 3,2. Aquí está -4. 3,-4. Entonces como así.
Es algo así. Ahí está. Bien. Por aquí está la directriz. La directriz. Por aquí está el foco. Entonces, por aquí estaría el lado recto. Pues ahí, más o menos como por ahí. Perdón, el foco lo hice muy fuera. Aquí estaría el foco. Pues más o menos el foco. Listo. Ahora sí, este es el vértice. Bien, ahora sí tengo pues ya una palabra un poquito más fiel. Entonces me dice que vea, este punto de acá es 3,2 y este punto de acá es 3, menos 4. Está limitado entre esos dos elementos. Bien, entonces, como está limitado entre esos dos elementos, yo de alguna u otra manera puedo empezar a encontrar cosas que me van a dar información importante. Por ejemplo, dice que la distancia que hay en la distancia del lado recto es 4 veces el valor de P. Eso es lo primero que hay que saber. ¿Sí? Que el lado recto es 4 veces P. O sea que yo básicamente de esta expresión puedo ya saber cuánto vale P. Bien. Entonces podemos mirar eso. Y que también es como importante. Por ejemplo, que yo al empezar a saber eso, ya puedo empezar como a caracterizar otros elementos importantes dentro de la expresión, que ya lo vamos a ir viendo. Por el momento, empecemos por ahí. Entonces, vamos a saber cuánto vale P. ¿Cómo encontramos el valor del lado recto o la distancia al lado recto? Es decir, todo esto es el lado recto. ¿Cómo lo encontramos? Básicamente con la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? La raíz de x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos. Entonces aquí, esta me va a dar 0 de una vez porque las x son las mismas, esa me da 0. Entonces, en este caso me quedaría de menos 4 a menos 2 al cuadrado. La distancia es menos 6 al cuadrado, ¿cierto? Esta es raíz de 36 y raíz de 36 es 6. O sea que el lado recto vale 6 y 6 es 4P. Entonces si paso para allá, mire que 6 dividido 4 es igual a P. O sea que P vale 3 medios. Bien. Entonces ya por aquí, básicamente ya sé cuál es la respuesta. Porque solo tengo dos opciones. Esta es la primera opción y esta es la segunda opción. Y 4P vale, el valor absoluto de 4P vale 6, ¿cierto? Y miren aquí 4P. 4P vale 6. Pero recuerden que P es negativo. Por lo tanto, no sería 6, sino que sería menos 6. Entonces, mire que esta sería la expresión correcta. Ya sabemos que esa es la respuesta, pero yo quiero que miremos cómo sacamos los valores del vértice. Pues porque la idea es, venga, y pues esto es H y aquí está K, pero entonces yo cómo encuentro el vértice. Entonces vamos a preguntarnos geométricamente algo. Pregunta del millón. El foco, ojo con esta pregunta, el foco en el lado, en el lado recto, ¿en qué punto está ubicado? Si yo tengo, mejor dicho, yo tengo el lado recto, el foco geométricamente, ¿en qué lugar está ubicado ese lado recto? El punto medio. En el punto medio, muy bien.
Ahora otra pregunta importante respecto al punto medio, importantísima. Eh, ¿Para qué valores, cómo se calcula el punto medio? ¿Cómo calculo el punto medio? No recuerdo la ecuación, pero pues en este caso yo dividiría la distancia entre dos y ya avanzaría desde cualquiera de los puntos ese resultado que me dio. Pero sé que Eh, hay una ecuación. Esa es una opción, pero bacano, bacano que sea uno recursivo. Digamos que el punto medio es x1 más x2 dividido 2 y el otro es y1 más y2 dividido 2. Entonces mire que aquí me da 3 más 3 dividido 2 y el otro es y1 más y2. O sea que esto es 2 menos 4 sobre 2. Este me queda 6 medios. Y este me queda menos 2 medios. Entonces aquí ya ve que esto es 3, menos 1. Ahí está el punto, el foco. Foco está ubicado en 3, menos 1. Bien, ya tengo entonces dónde está ubicado el foco. Vamos bien. Ahora nos tenemos que preguntar ahí, venga. ¿Y el foco? ¿Y el foco cómo está asociado al, a los valores del vértice y eso? Porque aquí ya hay algo interesante. Si se fijan, yo sé entonces que el vértice va a tener una coordenada h, h más p, y el otro va a ser k. Ese es el vértice. Perdón, miento. El vértice no. Pillémoslo así, miento. Ahí sí dije algo que no es cierto. La distancia que hay de acá a acá es p, ¿sí? Ojo, es p. Quiere decir que el foco, en este caso como es horizontal, la coordenada en y no cambia. Es decir, que este vértice tiene una coordenada aquí h y k ya sabemos que vale menos 1. O sea, ya sé que k vale menos 1 porque no, eso no va a variar porque es horizontal. Pero el valor en x sí va a variar. O sea, este valor de x, mire que tiene que ser diferente. Eso va a cambiar porque se está moviendo horizontalmente. Pero yo sé que la expresión del foco yo la puedo encontrar como h más p, k, donde este h más p en este caso es 3. Y ahora la cuestión es, ¿cuánto valía p? P valía 3 medios. Por lo tanto, h más 3 medios es igual a 3. Pero recuerden que p es negativo, ¿cierto? Entonces, aquí h menos 3 medios es igual a 3. Pues mire que h es 3 más 3 medios. Y, pues si hacemos esa suma, me dice que h vale 9 medios. Entonces, ¿cuál es la expresión de esta parábola en términos generales? Sería y menos k, o sea, y más 1 al cuadrado, menos 6, que multiplica a x menos 9 medios. Y esta es la expresión de esa parábola horizontal. Y efectivamente encontramos esta expresión. ¿Dudas, preguntas o inquietudes del ejercicio? Bueno, entonces miremos ahora este ejercicio
este ejercicio que está asociado a aplicaciones de la física. Pero no me dicen nada. Hoy están más silenciosos de lo habitual, pero súper silenciosos, definitivamente. Bien, entonces, ¿cómo generalmente se abordan los problemas de aplicación? Entonces, lo primero es que ustedes siempre deben de establecer un marco de referencia, es decir, un plano cartesiano. Eso es como mi primer consejo, siempre es ese. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en nosotros es establecer un sistema de referencia. Es decir, que vamos a armar aquí un plano cartesiano. En este caso, entonces mi plano cartesiano va a poner por aquí. Y está, y el otro, y aquí el otro eje. Entonces, lo primero es, bueno, establezco un plano cartesiano. Lo segundo entonces que tengo que hacer es, venga, voy a coger los vectores y cada uno de esos vectores los voy a caracterizar respecto al origen. Y vamos a tratar de poner los ángulos respecto a ese eje de origen, ¿cierto? Para tener una relación. Entonces, lo primero es, si ustedes se fijan, este 30 grados que está acá, pues por opuestos por el vértice sería este mismo valor de acá, ¿cierto? Si no lo ven así, si ustedes no lo ven así, entonces miren este triángulo, porque la idea es que lo vamos de muchas formas. Vean el triángulo que estoy formando aquí como en verdecito, ese triángulo, ¿cierto? Si ustedes ven ese triángulo que formé ahí, recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Y si aquí hay un ángulo recto, o sea que este es 90, entonces 30 más 90 da 120, por lo tanto, este ángulo tiene que ser de 60. Y si ese es de 60, pues, ¿cuánto le falta a estos 60 para poder llegar a tocar el eje? 30 grados, porque 90. Entonces, es otra manera de verlo para que lo puedan sacar. Voy a hacer lo mismo con el otro, desde el triangulito para que lo veamos desde el triangulito. Bien, miren el triángulo. Aquí hay 90 grados, 45. Entonces, este sí o sí, 90 más 45, ¿cierto? Mire que está el 135. ¿Cuánto le falta para que sea 180? Le faltan 45 grados. Y está 45. Y si este es 45, entonces este ángulo que está acá son 45 también. Listo. Ya tengo entonces los ángulos. Bien, ahora, ¿qué me falta aquí? Pues recuerden que aquí tengo una masa y esa masa dice que pesa 100 newtons. Esa masa está jalando hacia abajo. Y si esa masa está jalando hacia abajo, quiere decir básicamente que esta es la fuerza que acá y tiene un valor de 100 newtons. De una vez ya te están dando cuánto vale. Vale 100. Entonces tengo tres vectores. Bien, tengo tres vectores. Entonces, paso número uno, sistema de referencia. Paso número dos, voy a escribir los vectores respecto al origen. Paso número tres, escribo los ángulos que tenga, ¿cierto? Como respecto al origen, que es más sencillo. Ahora vamos con el paso número cuatro. El paso número cuatro es, generalmente en los problemas que tengan que ver con este tipo de descomposición de fuerzas y así, nos toca hacer una descomposición vectorial del problema. Quiere decir que hay que recordar que este vector azul T1, este vector T1, yo básicamente lo puedo descomponer, porque si se fijan, ese vector T1 tiene componentes en X y componentes en Y, y este vector T2 también tiene componentes en X y componentes en Y. Ojo acá que el problema radica en cómo ustedes descomponen, porque generalmente les explican que con la X va el coseno y con la Y va el seno. Pero es que, ojo, eso va a depender específicamente de dónde está parado el ángulo. O sea, no necesariamente se va a cumplir siempre que la X va a ser con coseno y la Y va a ser con seno. Eso va a depender de dónde pongas el ángulo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, muy, pero muy en cuenta, que hay que mirar primero dónde está el ángulo. Y pues acá
Aquí sería pues el valor de la fuerza, ¿cierto? Y aquí el valor de la fuerza. Bien. Entonces vamos a descomponer primero el vector T1. Entonces aquí es donde yo les digo, bueno, este es el ángulo. Entonces vamos a recordar que es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, en este caso, sería T1X, esto llamar T1X y aquí T1Y. Sería cateto adyacente al ángulo, es decir, T1X, y este es T1, sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si se fijan, despejando T1X, mire que es T1 coseno de teta. Y si usé pues el de en X usé el coseno, entonces en Y va a ser el seno. Si en X usé el seno, en Y va a ser el coseno. Entonces T1 en Y va a ser T1 seno de teta. Hagamos lo mismo con el otro, con T2. Entonces aquí está T2 en X, T2 en Y. Entonces, miren que el coseno del ángulo es cateto adyacente, o sea, T2 de X, sobre la hipotenusa que es T2. Es lo mismo pasa acá. T2 en X es T2 coseno del ángulo. Entonces T2 en Y tiene que ser T2 seno del ángulo. Bien. Y ahora miremos el de acá. El de acá solo está en Y, para que lo tengamos muy, pero muy, pero muy en cuenta. Ojo, recuerden dónde están ubicados los triángulos, ¿sí? Recuerden dónde están ubicados los triángulos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estas distancias o son positivas o son negativas. Ya vamos a verlo cuando empecemos a escribir correctamente las cosas. Si se fijan, T1 está en el segundo cuadrante. Entonces, los valores en X, miren que son negativos. Quiere decir que aquí este valor entonces es negativo, mientras que el de Y es positivo. Y aquí pasa, pues que como está en el primer cuadrante, ambos, tanto el primero como el segundo, es positivo. Y ustedes dirán, ay, venga, y si yo tuviera, por ejemplo, si hubiera hecho una descomposición acá, supongamos un vector acá, y tenemos este ángulo, y yo lo descompongo, entonces supongamos que este es el T3, inventémoslo. Entonces, mire que T3 en X va a ser T3 por el coseno del ángulo, pero como está en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, la X va a ser negativa. Y T3 en Y sería T3 seno del ángulo, pero como el Y también es negativo, entonces acá la componente es negativa. Pues para que lo tengan en cuenta con esos signos, detallitos que uno tiene que ir notando. Y ustedes dirán, ay, pero si yo no lo quiero tener negativos, no quiero tener menos, sino que quiero tenerlos todos positivos. Ah, entonces le toca pensar la descomposición de este vector no respecto a este ángulo, sino respecto a este ángulo que estoy pintando en amarillo. Entonces ya la cosa cambia, para que lo tengan muy en cuenta. Que si lo quieren todo positivo, tienen que pensar todos los ángulos desde el cero, el recorrido completo. Y si no, pues les pueden poner los menos, así como les digo. Bien, entonces, ¿qué significa que un sistema físico se encuentre en equilibrio? ¿Quién me responde eso? ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio? Porque la sumatoria de sus fuerzas da cero. Efectivamente, que eso es, que al sumar las componentes de la fuerza, al sumar las componentes de las fuerzas, pues la sumatoria es cero, eso es en equilibrio. Quiere decir que si yo sumo las fuerzas en X me da cero, y si yo sumo las fuerzas en Y me dan cero. Entonces, vamos a ver qué hay para sumar en X.
En X está la componente en Tx1 más T2X, o sea, la componente de estos, que va a valer 0. Y en Y tengo T1Y más T2Y más esta de acá. Y como esta de acá está en dirección Y negativa, entonces acá sería menos 100 igual a 0. Listo. Ahí tengo las sumatorias. ¿Qué sería T1 de X? Miren que si se fijan, miren que T1 en X es igual a menos T2 en X. 1 y 2. T1, miren esto. Y de 2, yo puedo decir que T1Y más T2Y es igual a 100. Entonces vamos por aquí. ¿Qué era T1 en X? Era menos TI coseno del ángulo. En este caso el ángulo es coseno de 30. Es igual a menos T2 en X. Y T2 en X es T2 coseno, en este caso de 45. Juguemos un poquito con esta y ahorita miramos la otra expresión. Entonces aquí pues los menos se van. Entonces me queda que T1 coseno de 30 tiene que ser igual a T2 coseno de 45. Y yo puedo despejar, por ejemplo, T1. Mire que T1 es T2 coseno de 45 sobre el coseno de 30. Ahí está. Y vamos a mirar qué es T1Y más T2Y. Recuerden que T1Y era T1 seno de 30 y T2Y es T2 seno de 45 y eso vale 100. Esa es la expresión 4. ¿Y qué es T1? Si se fijan que T1, miren, T1 es esto. T1 es T2 coseno de 45 sobre el coseno de 30 por el seno de 30 más T2 seno de 45, que eso es igual a 100. Aquí organicemos un poquito esto. Miren que T2 por acá, coseno de 45 y seno sobre coseno es la tangente de 30 más T2 seno de 45 igual a 100. Saco factor común T2 y me queda coseno de 45 por la tangente de 30 más el seno de 45. Y ya por lo tanto T2 entonces sería 100 dividido coseno de 45 tangente de 30 más seno de 45. Ya eso tiene un valor numérico. ¿Cuánto es? No sé. Alguien que lo haga en la calculadora. Yo no tengo calculadora ahorita a la mano. ¿Alguien lo hizo? O si no, lo dejamos expresado. La estoy haciendo, voy. Dale, Michelle. Gracias. Es coseno de 45 por tangente de 30 más seno de 45, ¿cierto? Perdón, otra vez que no te... Dime, es 100 sobre el coseno de 45 tangente 30 más seno de 45, sí. Me da 89.65. Listo. Dice que T2 es 89.65 Newton. Ahora, reemplace aquí para hallar T1. ¿Cuánto da T1? Con ese valor. Sería 89.65 por coseno de 45 dividido coseno de 30. 73.19. ¿Listo? 73.19 Newton. Ahí está. Listo, ya encontré las magnitudes de T1 y T2, que es lo que me preguntan en el problema. Michelle, si te fijas, el otro problema es muy similar,
O sea, el segundo problema se los voy a dejar para que lo tengan ahí todos si quieren y lo revisen. El segundo ejercicio es totalmente similar. La única diferencia es que en este caso te dicen, yo los pongo, este es el ejercicio. En este te dan cuánto vale T, ya te dicen cuánto vale T1, ya te dicen cuánto vale esto. Ya te dicen cuánto está valiendo, cuánto es la magnitud de T1 y solo te toca hallar T2 y el ángulo alfa. Pero es igual, solo que en el sistema de ecuaciones va a tener que despejar diferente. Listo. Pues intenten este es un planteamiento muy similar. De pronto ya antes de irme, voy a plantear unas duditas respecto al que Alma nos pone, que ya es un ejercicio que también está inspirado en este mismo, solo que nos hacen una pregunta un poquito diferente y es interesante. Véanlo acá. Si se fijan, es el mismo problema de ahorita. Nos dan un peso que nos dicen que pesa 800 kilogramos fuerza. Aquí una ya nos están diciendo eh, básicamente pues como la magnitud de la fuerza de eso. Bueno, está soportado por esos cables, como se muestra en la figura. Entonces me dicen que para qué valor del ángulo la tensión en el cable AC es mínima. ¿Sí? Y para el valor de teta hallado en el integral anterior, ¿cuáles son los valores correspondientes de las tensiones en los cables B y C? Entonces, mírenlo en un momentico, a ver qué se imaginan y ya lo planteo, para que lo miremos antes de irme. Bien, ya dieron la ojeadita, ¿qué se les ocurrió? Entonces, lo primero, pues partamos de la misma situación de ahorita. Voy a una descomposición aquí del plano. Voy a empezar entonces a extraer cada uno de estos vectores. El vector rojo, lo pongo en el eje. Bien. Ahora voy a extraer este vector verde. Ahí está. Voy a poner el origen. Y este vector azul. Aquí está. Bien. Ahí tengo básicamente mi descomposición vectorial. Un vector. Otro vector. El otro vector. Bien. Entonces, vamos a pensar entonces acá. Este ángulo ya me dicen que es de 60. Este ángulo es teta. Vamos a llamar a este de acá tensión 1. A este vector tensión 2. Y pues a este que está acá va a ser la tensión por el peso. Listo. Descomponemos. Si descomponemos aquí vectorialmente, aquí está X. Entonces miren que T1 en X es menos T1 por el coseno del ángulo. Y T1 en Y, entonces ese sí es positivo, porque vean que la Y está en positivo, es T1 seno del ángulo. Descomponemos este de acá. T2 en X es T2 coseno de 60. Y T2 es T2 seno de 60. Bien, ahí está. Ahora hacemos aquí, digamos que, bueno, unas pequeñas sumatorias, ¿cierto? Sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en Y, tienen que valer 0 porque se supone que es un sistema que está en equilibrio. Entonces, en X sería menos T1 coseno de teta más T2 coseno de 60
igual a 0. Entonces por aquí, para f de y sería T1 seno de pi, perdón, de teta, más T2 seno de 60. En este caso tiene que ser igual al peso, 800. Ahí va. Listo. Tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones. Pero ¿qué pasa? Tenemos problemas porque no conocemos T1, no conocemos teta y no conocemos T2. Entonces nos toca empezar a preguntarnos, nos dicen, hey, ¿para qué valor del ángulo teta la tensión del cable es mínima? Entonces, vamos a preguntarnos aquí qué pasa con ese sistema. ¿Cuál es ese valor del ángulo que debe tener teta para que ese sistema de alguna u otra manera se encuentre en equilibrio? Es ahí donde está la duda del asunto. Chicos, denme un momentico, yo tomo agüita. Bueno, lo que tienen que ver entonces, básicamente, es pensemos en el triángulo que está formado aquí adentro. Este triángulo que está aquí formado. Bien. Entonces acá hay un ángulo. Este ángulo de acá es 60. Bueno, este ángulo es 60. Este ángulo sería teta. Y miremos una cosa acá. Este ángulo es beta. Entonces miren lo siguiente. Si se fijan, vea que 60 más teta más 20 tiene que ser 180. Y mire que teta más beta tiene que ser 120. ¿Sí? Tiene que ser 120. Entonces en ese caso, pues ya sabemos que teta va a estar entre, que ser mayor que 0, que ser mayor que 0 y menor que 120. Ahí está como las primeras condiciones dentro de mi ángulo. Mi ángulo no puede ser 0, pero tampoco puede ser 120. Quiere decir que entonces a partir de ahí ya no vamos a empezar a buscar más allá de eso. Bien, miremos a ver con respecto a la configuración. Vamos a mirar acá. Este pedacito es de 30. Entonces miren que por aquí, si yo tiro esta recta paralela, entonces miren que este pedacito es 30. Entonces miren que de alguna u otra manera ese ángulo beta es un ángulo cualquiera más 30. Por lo tanto, si se fijan, teta entonces es acá más 90. Entonces teta ya vemos que tiene que ser sí o sí menor a 90 grados. O sea que teta va a estar entre 0 y 90. Eso se ve por el dibujo. Teta tiene que estar entre 0 y 90. La pregunta es, ¿para qué valores entonces puede pasar? Vamos a mirar un momentico este sistema acá. Sabemos que T1 coseno de teta es igual a T2 coseno de 60. ¿Sí? Y entonces
tiene que haber una pequeña relación entre estos valores. Tenemos que mirar a ver para qué ángulos puede pasar cosas raras. Pues 0 no es y 90 tampoco, porque 0 sería para que T1 no desaparezca ahí, ¿cierto? Y T2 pues con menos razón. ¿Me siguen más o menos el planteamiento que estoy pensando? Miren que teta va entre 0 y 90. Ahora tenemos que empezar a mirar para qué ángulo específicamente ese valor de la tensión va a ser el mínimo posible. Ideas, a ver qué se les ocurre. ¿Nadie? ¿No se les ocurre nada con el problema? Pues Sebas, para decirte sincero, pues como un proceso que yo diga con este, no. Solamente sería ir probando desde 0 a 90 con los ángulos pues 0, 30, 60 y 90. Y el que Mm, me dé como la mínima. Es una opción, porque mira, pensémoslo de esta perspectiva. O sea, este es el ángulo y aquí estaría el valor de T1. ¿Qué pasa si el ángulo es 0? Si se fijan, T1 valdría literalmente T1, ¿cierto? Como el valor más alto posible. Pero eso quiere decir que es como si realmente el cable estuviese acá puesto. Si fuese 90, pues valdría 0, ¿cierto? Es como que si el cable estuviese totalmente acá puesto, ¿cierto? No habría una componente en X. Ahora, respecto a 30, 60, por ejemplo, 45. Entonces, ¿cuánto de coseno de 60? Es un medio. El de acá es raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto es coseno de 30? Raíz Raíz de de 3, 3 sobre 2, ¿no? raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? Entonces aquí tendríamos raíz de 3 medios T1, raíz de 2 T2 T1, un medio de T1. ¿Cuánto es el valor de cada uno de estos? ¿Cuánto es raíz de 3 sobre 2 T1? Ahí sería 0.8660T1, ¿no? 0.86 T1. Ok, el de Sí. acá. 0.70T1. Y el de acá. Sería 0.5T1. 0.5 T1. Bueno, a lo que está pasando acá, ¿cierto? Por aquí tenemos como que si el coseno fuera 60, tendríamos la mitad del valor de la tensión, ¿cierto? Y conforme ahí para arriba, aumentaría ese valor. Entonces lo que le dicen a uno, hey, entre más grande este ángulo, más pequeño va a ser el valor de T1. Pero hay que tener muy en cuenta un pequeño detalle y está asociado también a de todos esos valores, digamos, cuál es como que el que podría de alguna u otra manera sostener este sistema de acá. Pensémoslo sin este un momentico. Pensemos, por ejemplo, T1 seno de teta igual a 800. Entonces mire que seno de teta 800 T1. Me equivoqué aquí con este. Miento ahí. Hacia los primeros ejercicios, Michelle. Ay, a ver. ¿Cuál quieres?
Aquí está, de la circunferencia. Listo, Sebastián. El de la ecuación. Sí, Este. sí, eso. Mil gracias. Dale, con gusto. Sigamos aquí preguntándonos que el ejercicio tiene esa pequeña dificultad para el sistema. O sea, técnicamente, lo importante aquí es, si yo cojo uno de esos valores, ¿cómo sé que me va a dar el mínimo en T1? El mínimo valor de la tensión. ¿Será que yo podría coger 70 grados? Una pregunta. Por ejemplo, vamos a mirar, hagamos ese análisis acá. Si este valiera 60 y este valería 70, mire que 70 más 60 da 130, ¿sí o no? Entonces sabemos que este pedacito de acá es 30, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos este ángulo. Este sería 90, ¿cierto? Entonces aquí 90 más 70 tiene que ser 160. Por lo tanto, este de acá valdría 20. Y si ese vale 20, vamos a ver 60 más 30 más 20 más 70. Esto es 90, 110, 180. Mire, por ejemplo, que en ese caso cumpliría para 70. Y si yo lo pongo para 60, entonces aquí 60, 90, 150, este valdría 30, ¿cierto? Si no, sino que estamos aquí jugando con eso, ¿cierto? Para ver, según la respuesta, es que yo quiero que lleguemos a eso, o sea, a cuestionarnos porque el valor mínimo es 30, ¿cierto? Y de ahí para allá, a eso voy. O sea, estamos jugando con eso. Miren, entonces 70. 70 es un valor también, 70 grados también da. Y probablemente yo cojo 20 grados o 10 grados también me da, ¿cierto? Vamos a coger, por ejemplo, a ver, el problema es que conforme yo me acerque a 90, conforme yo me acerque a 90, este valor de T1, de alguna otra manera, pues cada vez va a ser mucho más pequeño, ¿cierto? Cada vez se va a hacer más a cero. El problema es que no puede ser cero. Entonces ahí hay una interpretación muy rara, porque cuando le dicen a usted cuál es el valor pues, para que la tensión sea mínima, no se refiere a que tenga un valor pequeño, sino que realmente se acerque a un valor más real de T1. Técnicamente, cualquiera de estos ángulos podría servir. Elija uno y juegue con él. Dicen en el taller que es 30. Yo podría decir, puede ser 30, puede ser 45. Porque de pronto 60 no, pues porque 60 ya es como la mitad de T1, entonces ya 60 no me parece. Pero sí me parece que puede estar entre 0 y 45. 0 y 45, porque miren que son valores más cercanos a la tensión real. Pero me dice que vale 30. Ok. Entonces, si vale 30, pongan acá 30 y resuelvan el problema. Ya el problema lo saben resolver teniendo en cuenta ese 30 que está ahí. La manera de pronto de verlo es que cuando ustedes formen el plano aquí y hagan estos vectores, yo hago los vectores y haga este vector acá y el otro vector acá y tracen pues como la horizontal que hay aquí. Entonces uno diría que para que esos esfuerzos de ambos sean mínimos, este elemento que está acá debería de ser un triángulo rectángulo.
para que la relación que haya entre esta tensión y esta tensión respecto a otro vector que esté jalando sea mínimo. Entonces, como este ángulo es de 60 y entonces este pedacito, si este es 60, este pedacito vale 30, y si este vale 30, este vale 60, y este tiene que valer 30. Y ahí está, otra manera de verlo. 30 grados. De todas maneras, ahí en este tipo de problemas hay que cuestionarse, hay que revisarlo. Digamos que de alguna otra manera, eh, digamos que lo asociaría respecto a la formación de estos 90 grados acá. Yo lo asociaría ahí para encontrar ese valor de 30. Pero no me convence del todo realmente. Debe haber algún otro tipo de análisis para encontrarlo que no sea tanteando, como en este caso, o aquí haciendo esa asociación del triángulo. Tiene que haber otra forma sustancial, pero tiene que haberla. Y en el momento no se me ocurre más nada. En